Empezó la identificación de reos asesinados, pero la cifra de fallecidos por la guerra de bandas en la penitenciaría alcanza los 116 reos fallecidos, la peor masacre de la historia de la penitenciaría litoral del Ecuador. El presidente Guillermo Lasso señaló que firmó decreto de estado de excepción en todas las cárceles del país y que el objetivo primordial era preservar la vida y los derechos humanos. Decenas de madres, esposas e hijas de los presos lloraban este miércoles aferradas a sus celulares. Afuera de la penitenciaría y de la morgue esperaban alguna llamada o un mensaje que confirmara que su familiar había sido ileso de la peor matanza registrada hasta el momento en el sistema carcelario nacional, con un saldo de 116 muertos. En medio del clamor de los familiares de los reos por información sobre la identidad de las víctimas, a la penitenciaría llegaron unas tanquetas y más personal de las Fuerzas Armadas para tratar de controlar la situación, pues hasta esta tarde del día miércoles seguían saliendo de la cárcel carros de medicina legal con más cuerpos y la mayoría eran del pabellón 5. El episodio de violencia registrado el martes 28 de septiembre se escribe en la historia como el capítulo más negro de la penitenciaría, pues hasta la fecha no se ha registrado una matanza con esas cifras de víctimas, ni siquiera aquel amotinamiento simultáneo que se dio el 21 de febrero de este año en la cárcel de Guayaquil, Cuenca y La Tacunga, cuando la cifra de fallecidos solamente llegó a 80. La delicada situación hizo que el presidente Guillermo Lasso decretara a las 3 de la tarde del este miércoles el estado de excepción en todos los centros carcelarios del país y desarrollara una reunión del Comité de Seguridad y citara una rueda de prensa para las 6:40 en el ECU 911 de San Borondón. Lasso viajó desde Quito para atender a la emergencia. Hasta las 3 de la tarde se había confirmado que eran al menos 45 muertos. Sin embargo, el entrante director del sistema carcelario, Bolívar Garzón, calculó que se alcanzaría por lo menos los 100 fallecidos en los distintos pabellones de la penitenciaría del litoral producto de la masacre. Creo que vamos a llegar a los 100, estamos entrando a los pabellones. No ha sido fácil. Ayer la policía tomó el control a las 2 de la tarde, pero anoche hubo otro tiroteo, cosas explosiones y hoy en la mañana ya tomamos total control. Estamos entrando a los pabellones del conflicto y descubriendo más cadáveres. Pero una hora más tarde, el SNAI y la Fiscalía confirmaron por separado que los muertos eran 100, además de 54 heridos, entre ellos 2 policías, y ya a las 6:40 el presidente Lasso daba la cifra, lamentablemente 116 muertos. Lasso lamentó los hechos y dijo que además de decretar el estado de excepción, se iba a atender a los familiares de los reos fallecidos. Incluso señaló que se habilitaría un albergue provisional en el Parque Samanes norte de Guayaquil. Lasso señaló que las cárceles eran escenarios de disputa entre grupos violentos y ahora el gobierno pondrá en acción a la penitenciaría un programa de rehabilitación específico para recuperar el control del Estado ecuatoriano en esa cárcel así como en otros centros. La cifra de muertos fue subiendo mientras pasaban las horas. El general Fausto Buenaño, comandante de la policía de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, reveló al mediodía que 31 cuerpos ya habían llegado a la morgue desde la penitenciaría y que 15 estaban en los ductos de un pabellón 5. Horas después, el director dijo que el pabellón 5 que fue afectado por reos de los pabellones 8 y 9 se hallaron más de 60 cuerpos. Garzón agregó que aún el conteo de fallecidos continuaba en las instalaciones del centro penitenciario. Para ello siguen recorriendo las instalaciones del reclusorio y se van descubriendo más cadáveres. Personal de criminalística, policía y fiscal colaboraron en el centro reconocimiento y levantamiento de los cuerpos de las víctimas. Incluso se informó que personal de esas entidades se movilizaban a Guayaquil desde la otra provincia. A la 1 empezó a leer el listado con los primeros 31 reos que habían sido trasladados a la morgue de Guayaquil. Hasta esa hora cientos de personas exigían información y hasta cerraron las calles aledañas. Nassim, quien no había comido ni dormido desde la mañana del día martes pasado, reconoció la cabeza de su esposo en un video que se hizo viral tras los enfrentamientos registrados en la cárcel de Guayaquil. Inicialmente se informó que eran 8 los reos decapitados. La mujer de 35 años contó que hasta las 8:50 de ese día chateó con su pareja
y padre de su hija, de 5 años. Minutos después, al encender el televisor, se enteró que había un enfrentamiento en la cárcel y salió del Cantón Milagro hacia la ciudad con sus cuñadas. Cuando lo llamé, ya no contestó. Salía a la Penny y estuve ahí desde las 10 de la mañana, martes, escuchando la balacera y rezando para que no le pasara nada. Pero ya en la madrugada, miércoles, reconocí su cabeza en un video. Lo tenían dentro de una funda, relató la mujer, que aún no había regresado a su casa y pasó la noche afuera de la cárcel esperando noticias. Ella narró que su esposo estaba en el pabellón 5 y que fue sentenciado a 1 año de cárcel. Le faltaban 3 meses para salir en libertad. ¿Cómo le voy a decir a mi hija que su papá le cortaron la cabeza? Esa es la peor muerte, dijo Nancy entre lágrimas, mientras permanecía fuera de la morgue, junto con decenas de familias en espera del listado de fallecidos.